Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Matías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación, a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. Hoy vamos a conversar sobre Ethereum, una de las principales blockchains, segunda en volumen de mercado después de Bitcoin y algunos dirían la principal rival de Bitcoin en el mundo de las criptomonedas. Y para este episodio, bueno, primero que todo podemos empezar quizás dando un pequeño resumen de las cosas que ya hemos hablado en los episodios anteriores, David. Ya hemos hablado anteriormente sobre Bitcoin, pero quizás podemos hacer un pequeño resumen para introducir el tema y continuar desde donde más o menos lo dejamos en los episodios anteriores para tener una especie de continuidad y darle como contexto a de dónde surge Ethereum y por qué algunos dicen que es una alternativa muy competitiva contra Bitcoin. Sí, me parece que es buena idea porque al final de cuentas Ethereum es una plataforma descentralizada, existe la criptomoneda Ether y de alguna manera todo se origina con Bitcoin. Entonces podemos hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es Bitcoin, lo que son las blockchains y allí caemos en Ethereum para dar mayor contexto. Sí. Entonces, mira, en principio Bitcoin es el primer dinero digital en lograr una descentralización total. ¿Okay? Antes de Bitcoin, cuando pensábamos en dinero digital, estaba, digamos, PayPal, el dinero que nos podíamos transferir entre cuentas bancarias utilizando las aplicaciones móviles, pero hasta ese momento una manera de poder intercambiar de punto a punto, persona a persona, sin intermediarios, valor. Y eso es lo que básicamente trae Bitcoin. Esto se logra, en parte, gracias a la existencia de la red de Bitcoin, que está conformada por nodos, o en otras palabras, equipos que disponen de una copia de las transacciones y de todas las reglas que rigen el protocolo, y validan y verifican también que se sigue un orden estipulado, el cual todo el mundo acepta, como por ejemplo que van a existir máximo 21 millones de unidades de Bitcoin y cosas por el estilo. Entonces, de alguna manera, uno de los subproductos de Bitcoin viene siendo la blockchain. O sea, cuando uno lee el paper de Bitcoin, allí se describe el concepto de la blockchain, que fue algo para el momento muy de nicho, pero hoy en día, bueno, quizás podemos considerarlo como una de las innovaciones más espectaculares, ¿no? Al menos de la última década, porque cambia muchos conceptos y abre la puerta a que se pueda descentralizar un montón de aplicaciones más allá del dinero. Y aquí es donde ya caemos un poquito en lo que es la blockchain, Nelson. O sea, podemos de pronto describirlo como concepto y luego qué aplicaciones se pueden utilizar sobre blockchain y después entonces por qué Ethereum aparece en el año 2013-2014 como una alternativa bien interesante. Vale. Bueno, creo que este resumen estuvo muy, muy bueno. Y con esto podemos empezar a hablar sobre blockchain en general o la cadena de bloques, ¿no? Que es, digamos, la filosofía que hay detrás de Bitcoin, que es este protocolo, ¿okay? Este algoritmo o esta estrategia de computación que permite validar una serie de transacciones de forma tal de que sea una red descentralizada de nodos que todos se pongan de acuerdo en la verificación de una base de datos de transferencias, ¿no? Como tú muy bien lo describiste, normalmente hay como una especie de base de datos que tienen los bancos o que tienen unas instituciones centralizadas donde nosotros movemos el dinero. En Bitcoin existe esta red de nodos que todos guardan una copia de la cadena de bloques. Y cada bloque, en pocas palabras, es una lista de transacciones que se reportan, ¿okay? Que se escriben y que
se publican a toda la red y toda la red luego es como una especie de resguardo, ¿no? Que guarda una copia de todas estas transacciones. Al poco tiempo hay una nueva lista de transacciones que se ejecutan y todas estas transacciones están vinculadas, ¿no? En el tiempo. Entonces está la lista de transacciones que se hacen en el minuto 1, otra lista de transacciones que se hacen en el minuto 10, otra lista de transacciones que se hacen en el minuto 20 y todas estas listas de transacciones están vinculadas la una a la otra de forma tal de que mientras más transacciones o listas de transacciones o bloques, en pocas palabras, se ejecutan, hay mayor verificación de las transacciones anteriores. Porque para que cada bloque nuevo pueda ser validado, ese bloque está de cierta forma confirmando el bloque anterior. Y así sucesivamente a los bloques anteriores, ¿no? Entonces se crea esta base de datos que resguarda todo el historial de transacciones que han habido desde el inicio de esa cadena de bloques específica. Y para ello podemos hablar del protocolo Bitcoin o de algunas blockchains alternativas que han ido surgiendo, de las cuales una de las más importantes es ahora Ethereum. Es que, bueno, justamente yo creo que una de las cuestiones que aparecen en el tapete al conocerse lo que es Bitcoin y lo que se puede lograr es ¿por qué no expandir este concepto a otras áreas? Como por ejemplo sistemas electorales. Imagínate un sistema electoral donde no haya una autoridad central, sino que las reglas estén escritas, nadie las pueda cambiar, todo sea público, distribuido, auditable y virtualmente imposible e inmune a hackeos. Por un lado. Por otro lado, también, ¿por qué no hacemos aplicaciones para disminuir los costos de intermediación, por ejemplo, cuando se alquila una propiedad, ¿no? Y que sea entonces el que renta y el que necesita la propiedad los que se pongan de acuerdo de forma automática sin Airbnb de por medio. Por ejemplo, una red social sin que se pueda censurar lo que yo digo porque no cumple las reglas de la red. Entonces, yo creo que podemos decir que por allí quizás surge la necesidad entonces de crear un sistema basado en estos preceptos y para los cuales Bitcoin no fue diseñado en un principio, que eso es importante decir. Correcto. Entonces, Bitcoin tiene este principal motivo de ser una forma de almacenar valor de forma segura y descentralizada. Pero estamos hablando de valor económico, de una criptomoneda, como también se le llama, ¿no? Pero, como bien tú comentas, el protocolo de Bitcoin es bastante especializado, de forma tal que no permite este desarrollo tan expedito, tan fácil de aplicaciones más generales, más genéricas, ¿no? Y como tú bien comentas, votaciones, sistemas electorales, sistemas de préstamos, contratos inteligentes. Y aquí es cuando surge este concepto de smart contracts o contratos inteligentes, ¿no? Es de hacer la blockchain una plataforma genérica para no solo transar valor, sino hacer contratos, ¿no? Hacer una blockchain programable de cierta forma, no solo para una cosa específica, sino para que lo que se le ocurra a la comunidad que quiera construir sobre ella, ¿no? Entonces hay este concepto de construcción colaborativa, ¿no? De aportes de diferentes personas alrededor del mundo para crear aplicaciones sobre una blockchain. Y esta es quizás la visión que lleva adelante Vitalik Buterin, el líder del proyecto de Ethereum, que bueno, empezó como uno de los, no sé si de los principales, pero uno de los importantes intelectuales dentro de la comunidad Bitcoin, ¿no? Queriendo hacer desarrollos dentro de Bitcoin y luego viéndose frustrado por cierta resistencia cultural y filosófica que hay en Bitcoin con respecto a los cambios radicales y con respecto a conservar
los principios que mueven que existen dentro del protocolo de Bitcoin, ¿no? Entonces Vitalik tenía esta visión quizás un poco más progresista o más con ganas de hacer desarrollos que arriesgasen un poco más, ¿no? Que fuesen más, no sé si llamarlo visionario, porque no sería una palabra correcta, pero va general. Yo creo que es este sueño de construir casi un nuevo mundo, una nueva forma de ver el mundo a través de una cadena de bloques, de un protocolo de cadena de bloques, ¿no? Y aquí podemos hacer un contraste directo con el hecho de que Bitcoin como protocolo no tiene un fundador conocido, no tiene un líder que sea reconocido por la comunidad. Satoshi Nakamoto, como lo comentamos anteriormente en los episodios anteriores, es una persona anónima. No quiso revelar su identidad para que no hubiese, digamos, una influencia, una asociación a él como persona en todo el proyecto de Bitcoin. Entonces Bitcoin es un monstruo sin cabeza, no hay una cabeza que cortar, ¿no? Y este es quizás una de las cuestiones que podemos empezar a ver en diferencias culturales entre Bitcoin y Ethereum. Pero antes de quizás caer en ese tema un poco más filosófico, bueno, definamos primero, David, ¿qué es Ethereum? ¿Cómo se diferencia digamos, el proyecto de Ethereum de Bitcoin a un poco más desde el punto de vista técnico? Ok, yo creo que quizás podemos arrancar diciendo que Ethereum no es una criptomoneda per se. Ethereum es una plataforma descentralizada que corre sobre su propia blockchain. Importante decirlo, o sea, está la blockchain de Bitcoin que tiene sus propios nodos y existe la blockchain de Ethereum que es otra historia, son otros equipos corriendo ese historial y transando entre ellos. Entonces, la visión de Vitalik era como quizás hacer una especie de supercomputadora gigante en donde los diferentes nodos de la red, que no dejan de ser simplemente equipos conectados y que corren bajo las mismas reglas, se unen en su poder y crean una supercomputadora que es capaz de correr aplicaciones que pudieran ser una alternativa a la centralización que existe en el Internet, porque es un hecho. Cuando pensamos en el Internet, quizás lo vemos como una red completamente neutral, en donde se puede hacer absolutamente todo, y eso es cierto, aunque en la práctica todos usamos Gmail, usamos Dropbox, usamos incluso los servicios por detrás que garantizan la infraestructura del Internet. Hay grandes empresas que ofrecen estos servicios de infraestructura, entonces la red está altamente centralizada en muchos de sus componentes críticos. Entonces, básicamente lo que se intenta con Ethereum es hacer un nuevo Internet, de alguna manera, desde mi punto de vista. Lo veo así. Y esto arranca desmarcándose bastante de lo que es Bitcoin. Primero, Bitcoin es un lenguaje, en español sería como Turing incompleto, ¿no? Turing incompleto. Donde las órdenes que se le puede dar en su lenguaje de scripting son muy limitadas. O sea, lo que se puede hacer en Bitcoin, desde el punto de vista de programación, es muy limitada, pero eso es un diseño. Eso está así porque justamente como que fue lo que lleva a Vitalik a separarse. Bitcoin quizás está pensado para no tocarse mucho. Ya se desarrolló y cuesta mucho realizar cambios porque se necesita el consenso de mineros, desarrolladores, etc. Entonces, claro, eso pone básicamente muchísimas limitaciones para que Bitcoin pueda servir de una capa de aplicaciones, aparte es que es muy costoso desde el punto de vista de transacciones. Entonces, bueno, Ethereum de alguna manera nace en el año 2013, 2014, como un proyecto con esa visión. Y bueno, supongamos, yo diría que una de las cosas más importantes es lo que decías, que son los smart contracts. Sobre Ethereum se puede programar sobre la máquina virtual de Ethereum. Pensemos en Ethereum como una especie de sistema operativo muy grande, donde se unen todas estas microcomputadoras y allí entonces se pueden crear aplicaciones. Y ellos tenían ese lema que decía, el código es la ley. Código es igual a la ley. Entonces, claro, la idea es que sobre smart contracts se puedan crear las condiciones para que estas aplicaciones puedan funcionar. Ejemplo,
Supongamos que sale una competencia de Airbnb sobre Ethereum que pone de acuerdo personas que alquilan y personas que estén buscando una vivienda. Sobre los smart contracts se pueden estipular cuáles son las condiciones de ese contrato, las condiciones específicas. Si recibo la renta hasta el día 30, entonces el código de desbloqueo de la puerta va a estar activo. Si no lo recibo, la puerta va a estar bloqueada. Digamos, pensemos en un, ¿cómo se llama? Como un lock automatizado o electrónico. Entonces, Ethereum también pasa por una serie de controversias, que es el caso DAO. No sé si quisieras que hablemos de eso, Nelson, o sería como expandir quizás mucho el tema. Sí, yo creo que lo podemos tocar quizás un poquito más adelante en el episodio, si llegamos a hablar sobre los riesgos de Ethereum con respecto a Bitcoin, ¿no? Porque sí, desde el punto de vista técnico, para explicar Ethereum, obviamente se llevaría un episodio completo, pero desde el punto de vista técnico, exactamente como tú lo dijiste, Ethereum es un lenguaje Turing completo, en contraposición a Bitcoin, que es Turing incompleto. Esto lo que quiere decir que es mucho más programable, se puede programar con ciclos, hay mucha más flexibilidad para hacer aplicaciones sobre ella, ¿no? Ahora, a la hora de utilizar la plataforma Ethereum, tienes que utilizar la criptomoneda sobre la cual que opera sobre la plataforma Ethereum, que es Ether. Entonces, Ether se crea como esta especie de token, de criptomoneda, que se utiliza para, al final de cuentas, operar estos smart contracts, ¿no? Cuando se tienen que hacer, digamos, pagos o transacciones que tienen que ver con estos contratos inteligentes, se usa Ethereum como criptomoneda. Ahora, el caso de uso es muy diferente de Bitcoin desde mi punto de vista, porque Bitcoin ya es un fin en sí mismo, la moneda, ¿no? La moneda por sí misma es la forma de BTC. almacenar valor y de transar, ¿no? El BTC, la criptomoneda Bitcoin. Mientras que Ethereum es más bien un medio para un fin. Ethereum es esta forma en la cual tú prácticamente pagas por los fees, por las comisiones o por las condiciones del contrato, ¿no? Entonces, fíjate que hay una diferencia también de concepto entre estas dos criptomonedas, ¿no? Y cuáles son sus usos. Tanto así que, o sea, Bitcoin se enfoca muchísimo en que el tope de producción son 21 millones. Y que no se van a producir más Bitcoin. Entonces hay una política monetaria ya preestablecida, escrita casi que en piedra. Eso no se va a poder cambiar nunca, y esa es una de las, digamos, de los argumentos que podrían defender que Bitcoin es una criptomoneda que va a ser estable y que va a mejorar valor. En cambio, la visión de Ether no tiene este tope de producción. Entonces, no se puede, digamos, desde el punto de vista económico, considerar como una forma de resguardar valor a largo plazo mientras no se tenga este tope de producción. Pero, claro, pero es que esa no es la filosofía, eso no es lo que se quiere lograr dentro de Ethereum, ¿no? Al punto que también podemos hablar, David, no sé si quieres tocar el tema de la velocidad de las transacciones, ¿no? Y el hecho de que Bitcoin también es mucho más restrictiva en esa capacidad de hacer transacciones por segundo. ¿Y por qué es eso? Hay personas que no entienden cuáles son las repercusiones de esas diferencias, ¿no? ¿Por qué no ser como Visa, ¿no? ¿Por qué no hacer millones de transacciones sin ninguna restricción? Sí, el número de transacciones en una red descentralizada es muy importante porque cuando pensamos, por ejemplo, en Visa, que puede procesar 1.700 transacciones por segundo en promedio, y luego en contraposición está Ethereum, que aproximadamente son 30 transacciones, y Bitcoin, que me parece que son 7, no tengo la cifra exacta. Sí, yo creo que 7 como tope o algo así.
Y donde cada transacción, Nelson, no es necesariamente, en el caso de Ethereum, es Ether que pasa de una wallet a otra, sino que una transacción es equivalente a un smart contract ejecutado. Y un smart contract puede ser acciones tan sencillas como, por ejemplo, se apagó la luz. Si se apaga la luz del bombillo inteligente que tengo en mi casa, se ejecuta esta otra acción y se liberan estos Ether, por ejemplo. Entonces, acciones tan mundanas se consideran una transacción. Entonces, por eso es importante el tema de la escalabilidad. Y de allí es que tanto en Bitcoin como en Ethereum, ese concepto de escalabilidad es uno de los puntos más álgidos, porque eso pasa por la modificación profunda de lo que son las reglas de estos proyectos blockchain. Pero, mira, hay algo de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante que tiene que ver con toda esta innovación de las finanzas descentralizadas, lo vamos a tocar, pero antes de llegar allí, hablemos de lo que es la inversión y cómo se ha revalorizado el valor de un Ether, ¿no? Lo que demuestra el éxito de esta plataforma. Hay billones de dólares en la red de Ethereum. Estábamos revisando antes de arrancar el episodio, Nelson. El market cap al día de hoy es 244 billones de dólares en Ethereum y cuando Bitcoin está en 624 billones de dólares. Y esto porque una corrección Sí, aquí estamos hablando de miles de millones, ¿no? Billones en inglés, que son miles de millones de dólares invertidos en estas criptomonedas, ¿no? Y sí, ya hubo una corrección muy fuerte hace un poco más de un mes, donde estas criptomonedas tuvieron una corrección o una caída de casi el 50%. O sea, estábamos sobre el trillón de dólares en Bitcoin, ¿no? Pero ¿cómo esto afecta, digamos, el market cap, o la capitalización? Es que, bueno, de alguna manera la capitalización demuestra la confianza que existe. Obviamente, hay elementos especulativos, hay también momentos de burbuja, pudiéramos decir, donde la expectativa desenfrenada y no basada en hechos también supera lo que son los fundamentales. Pero fíjate que cuando se lanza Ethereum, que Ethereum se lanza como un ICO, luego este escándalo que hablábamos hace rato del DAO, que fue, bueno, un desastre, donde se perdieron 150 millones de dólares en esa primera iteración de Ethereum. Luego intervino el equipo fundador, básicamente violando el precepto del código igual a la ley y para resguardar esos 150 millones de las personas que habían invertido allí. Pero bueno, no entremos en profundidad en el punto del DAO. Un Ethereum costaba 0.40 dólares, 40 centavos de dólares un Ethereum en el año 2014, cuando lanzaron el ICO, que es una especie de lanzamiento al público donde tú puedes invertir a un precio de descuento sobre un proyecto que supuestamente tiene un futuro. En el caso de Ethereum, lo tuvo y lo tiene. Ethereum llegó a 4.200 dólares una unidad de un ETH, un Ether, lo que costaba 0.40 en el año 2014. Entonces, esto de alguna manera demuestra también, de nuevo, pasándolo por un filtro, el éxito del proyecto. El éxito tangible, porque sobre Ethereum hoy en día corren un montón de aplicaciones, se transan a veces se transa más dinero que sobre la capa de Bitcoin, y se han creado también una aplicación bien interesante que son las stablecoins, que básicamente son monedas que tienen un valor paritario con otro activo, normalmente el dólar, pero están sobre la blockchain. Entonces es más fácil mover dentro de ese ecosistema sin tener que hacer una transferencia, pasarlo por un exchange, etc. No, estás todo dentro del mundo blockchain. Y ahí estamos hablando de billones y billones de dólares. Entonces, nada, quería hacer esa acotación, Nelson, desde el punto de vista también de cuánto interés hay sobre Ethereum. Y estábamos hablando antes, no se me olvida, de las transacciones por segundo. Correcto, para no perder el hilo. Ok, volviste, bien. Esta vez regresé. Siempre que me voy nunca regreso, pero bueno. Ethereum es una red bastante escalable. Ethereum también tiene una ventaja que, o sea, si lo vemos como lo que es, que una red para crear aplicaciones,
es que el lenguaje con el cual se programan estas aplicaciones, llamado Solidity, está basado en JavaScript. Entonces, para desarrolladores, JavaScript primero es como uno de los lenguajes hoy en día más importantes y más presentes en todas las áreas, y por lo tanto es relativamente sencillo. Si eres un desarrollador, aprender los conceptos de Solidity, y eso le ha permitido que se expanda muchísimo. Por otro lado, existe hoy en día ese cuello de botella en el punto de las transacciones, porque la red por lo general está muy congestionada. O sea, estamos hablando de una red que tiene que pasar mucho tiempo para que se hagan cambios que mejoren la escalabilidad, como el tema del consenso. Y hoy en día 30 transacciones por segundo son nada. Y eso hace que las comisiones que tú tienes que pagarle, o que los smart contracts tienen que pagarle a la red para ejecutar sus acciones, cada vez son más altas, llegando a $70, $100, $120, lo cual la hacen inútil. Entonces, hay muchos proyectos pensados en la expansión de Ethereum para permitir inclusive hasta 100.000 transacciones, que es lo que se busca con Ethereum 2.0 más adelante, por segundo. Sí, y bueno, para explicar muy rapidito por qué existen estas comisiones. Bueno, hay muchas personas queriendo hacer transacciones y hay un número limitado de transacciones que te permite la red. Entonces hay esta especie de competencia, ¿no? Por lograr que tu transacción pase primero a través de los validadores, de los mineros en este caso. Y claro, se hace todo el sistema de competencia que al final repercute en un aumento de las comisiones, gente queriendo pagar más comisiones para que su transferencia surja más rápido, ¿no? Y esta fiebre, digamos, que se ha generado con el uso de las criptomonedas y el trading, sobre todo de criptomonedas, ha hecho que, bueno, que haya esta expansión de transacciones que lleva a un aumento de comisiones. Y por eso también ahora Ethereum se enfrenta también a una gama de competencias, digamos, de blockchains alternativas que también están surgiendo. Obviamente hoy no vamos a hablar de todas ellas, pero algunos casos, por ejemplo, algunos ejemplos son Cardano, Polkadot, y eso, bueno, puede ser tema para próximos episodios, pero prácticamente lo que quieren es eso, bajar las comisiones, ser más escalable y digamos, tener algunos features, algunas características que todavía Ethereum no ha implementado por el tiempo que lleva, digamos, lograr un consenso dentro de la comunidad que desarrolla Ethereum. Y David, yo creo que una de las cosas que podemos también tocar de Ethereum es, bueno, ejemplos de aplicaciones que ya existen, ¿no? Que están corriendo sobre Ethereum. Una de las más populares son las NFTs, que ya conversamos también sobre ellas, si no me equivoco, en el tercer episodio. Creo que sí, creo que fue el tercero. Y bueno, y es esta nueva revolución del arte digital donde se le puede asignar un derecho de propiedad a una una cosa digital, ¿no? A una pieza de arte digital, a una música, a un video. Se le puede asignar un propietario, donde se dice que algo es original y el resto es copia. Y eso le da un valor totalmente distinto al resto de las cosas que existen dentro del Internet. Entonces, traer el valor a la distribución de cosas digitales, más allá sobre todo de arte, es una de las cosas más interesantes. Y David, yo creo que hay gente que no logra, digamos, hay un concepto que es difícil de entender, por lo menos desde cuando alguien está empezando, que es esta forma de hacer préstamos o de ejecutar contratos sin intermediarios, sin que las personas se conozcan, sin ni siquiera tener la identidad de la otra persona, ¿no? Estos préstamos que se ejecutan gracias a los contratos inteligentes que corren, por ejemplo, sobre Ethereum. Y no sé si te gustaría tocar ese tema para explicar al menos. Yo creo que ese caso explica, digamos, abre el panorama de todo lo que se puede lograr como un ejemplo específico que tiene ramas hacia todos lados. Sí, y de hecho está relacionado con lo que hablábamos en uno de los episodios anteriores, que era la revolución del fintech. Ahora estamos hablando del upgrade del fintech, que
de mi punto de vista, es el DeFi o el Decentralized Finance, que es el paradigma que de nuevo la blockchain cambiando las cosas, esperemos para bien, abre la puerta para la creación de casos de usos en donde las personas puedan no solamente transferirse dinero, tipo, hey Nelson, pásame tu billetera y te mando Ethereum o te mando Bitcoin y viceversa, no, sino que se puedan hacer cosas como, por ejemplo, pedir dinero prestado a tasas de interés bastante competitivas, sin necesidad de llenar un formulario en un banco, incluso siendo un ciudadano, por ejemplo, de Venezuela o de Nigeria o de donde ponle el país que tú quieras, tener acceso a dólares, a una representación digital de los dólares, ¿no? Entonces es esa idea de que el futuro cada vez es más rápido y el futuro tiende a buscar la interconexión de los casi 8.000 millones de personas que existen, sin fricción. Entonces, el dinero es un componente importante. Entonces, con las finanzas descentralizadas, que muchas de estas aplicaciones corren sobre Ethereum, que hay que decirlo. Muchas de estas aplicaciones corren sobre la plataforma Ethereum. Se ha logrado hacer cosas interesantísimas como Pull Together, que es un proyecto que a mí me encanta, que es básicamente una lotería en donde nadie pierde. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo funciona Pull Together? Pull Together es básicamente un servicio en donde tú puedes loguearte utilizando tu billetera Ethereum. Y básicamente con Pull Together se hacen fondos donde las personas contribuyen con cualquier cantidad, digamos $200 en USDT, que es el dólar de uno de los tantos stablecoins que existen. Entonces, tú colocas $200 en un pool, en una piscina de Pull Together. Esos $200 van a estar por una semana prestados en una plataforma también de DeFi de finanzas descentralizadas. O sea, esos $200 más los $200, los $100, los $50, todo ese gran pote que al final suman, suponte, $2 millones, se prestan por una semana en otra aplicación descentralizada a personas de todo el mundo, con smart contracts, poniendo garantías para que nadie se haga casi imposible que se pierda ese dinero. A la semana, ese dinero prestado genera unos rendimientos. Uh-huh. Supongamos generó $20,000. Claro, no son tus $200 nada más, son los $200 tuyos más el dinero de otros. Luego, por smart contracts también, se hace una lotería, donde tú la puedes auditar, tú puedes verificar que la selección del candidato es completamente limpia, allí no hay Tibisay y Lucena de por medio diciendo quién es el ganador o quién es el perdedor. Y lo interesante es que entonces alguien gana esos $20,000, supongamos, a la semana, y luego se devuelven los $200 que pusiste inicialmente. Ahora, ¿solo el que gana la lotería se lleva las ganancias del préstamo? Bueno, hay diferentes, ese proyecto ha crecido muchísimo, hay diferentes tipos de potes hoy en día. Entonces, okay. Por ejemplo, hay como tres lugares. Lo último que estaba viendo, el primer lugar se gana más, el segundo tanto y el tercero tanto. Luego hay, es un agujero negro. Bueno, pero bien ya es un juego. Es un juego prácticamente, pero sí, es una lotería que nadie pierde. Y bueno, para entender también cómo se ejecutan estos préstamos, es importante recalcar que siempre hay un colateral, ¿no? O sea, no es que te presto el dinero y tú, o sea, obviamente, como estoy en la blockchain, no te conozco, no sé quién eres, y todo opera sobre un contrato, claro, pero allí lo interesante de ese contrato es que resguarda un colateral. Y normalmente estos contratos, sí, que es una garantía, ¿no? Es como que, bueno, cuando tú le pido un préstamo a un banco, el banco me pide como colateral, qué sé yo, mi casa, ¿no? Que es mi propiedad. Y si no pago el préstamo, el banco incluso podría botarme de mi casa y reclamar mi casa porque estaba de colateral en el préstamo, ¿no? En Ethereum y en los smart contracts es lo mismo, sobre todo en este tema de préstamo, pero también en otras aplicaciones. Y en principio, por ejemplo, yo puedo pedirle a alguien prestado con un smart contract, qué sé yo, $1,000, ¿no?
Y para obtener ese préstamo, yo tengo que depositar un colateral y ese colateral puede estar en criptomoneda. O sea, no tiene que estar en dólares o en euros, puede estar en Bitcoin o puede estar en Ethereum. Y ese colateral normalmente está sobrecolateralizado en el sentido de que pongo, no sé, 150% del valor del préstamo. Entonces tengo que colocar, qué sé yo, $150 en Bitcoin para que me den $100 en USDT o en alguna stablecoin que siga el valor del dólar. Y claro, y si yo no devuelvo ese dinero en el smart contract, el contrato tiene la cláusula de que, bueno, si no se devolvió el dinero en el tiempo estipulado, ok, pierdo la propiedad o la custodia de mi Bitcoin o de mi colateral y la otra persona que, digamos, aportó la liquidez para que yo pueda tener el préstamo se queda ahora con mi Bitcoin, como se gana ese colateral, ¿no? Entonces, todas estas protocolos son los que permiten que estas explicaciones de forma completamente descentralizada, sin intermediario y sin que las personas se conozcan y tengan confianza entre ellas para prestarse dinero, puedan beneficiarse de estas aplicaciones. ¿Y qué incentivo hay para que alguien preste dinero? Bueno, le regresan dinero también con intereses, ¿no? No es que nada más te voy a prestar el dinero porque soy buena persona. Hay un incentivo económico para que se regrese el dinero del préstamo más unos intereses que son bastante competitivos, que son mucho más interesantes y atractivos en comparación a las finanzas tradicionales. Y esa es una de las cosas que está sucediendo. Hay personas que están depositando dinero en estas especies de contratos y por tener allí USDT, que es el equivalente a dólares, están ganando, qué sé yo, 7% de interés. Cuando tenerlo en un banco, en Europa son tasas de intereses negativas. Estamos hablando de que para tener dinero en un banco en Europa, tienes que pagarle dinero al banco. Como que banco, por favor, préstame dinero porque no tengo dónde ponerlo debajo de mi colchón, ¿no? Hay unos incentivos bastante pervertidos desde el punto de vista macroeconómico que no nos da chance de tocar hoy, pero esto está abriendo el paradigma a que las finanzas no tienen que estar reguladas solo por un ente central, en pocas palabras, un banco central, sino que pueden estar reguladas por una red descentralizada. Y esa es la magia y quizás el paradigma que trae la blockchain y Ethereum en particular, ¿no? Porque por todas las aplicaciones que permite crear sobre ella. Y eso que tocas es un punto importante porque hay algo que siempre es y será así. Las mentes siguen, perdón, el dinero sigue a las mentes. ¿Dónde están las principales mentes? Y las mentes siguen a la innovación. Y eso explica por qué cada vez hay más fondos de inversión, más inversión directa de capital de riesgo, más gobiernos como El Salvador metiéndose en este punto que se llama blockchain porque perciben que de este lado, digamos, de la acera del Internet y de la digitalización, pareciera que se está construyendo el Internet del futuro con estas ideas de la descentralización. Y la descentralización es importante porque, como tú decías, si dejas tu plata depositada en una cuenta bancaria en Europa, año a año pierdes dinero y el poder de compra de ese euro baja con el tiempo. Lo mismo con el dólar. Estamos viendo unas tasas de inflación loquísimas con el dólar y eso lo que nos lleva a pensar es que de alguna manera esa seguridad que pensamos que existe sobre el sistema tradicional monetario, donde el Banco Central pone las reglas, pero el Banco Central también se puede equivocar, por más buenas intenciones que tenga. De una sola firma, millones de pesos argentinos desaparecieron en los años 90, y con el Carrolito. Bloqueados los bancos y no puedes sacar tu dinero. En Venezuela lo vivimos también en cámara lenta. Entonces, no hay garantía cuando hay burocracia ni centralización de que las cosas van a ir bien. Entonces, de alguna manera, esto es un ensayo que cada vez se está volviendo más algo como que se le planta cara al sistema monetario internacional y deja de ser un ensayo. Entonces, y Ethereum es
una plataforma, yo creo que a pesar de que hay muchas alternativas que lo llaman los Ethereum Killers, bueno, tienen propuestas de valor bien curiosas. Ethereum también tiene algo de lo cual dispone Bitcoin, que es el efecto de la red. O sea, Ethereum está en la mente de las personas. Existe la fundación Ethereum, donde de las más grandes compañías del planeta que te puedas imaginar son parte del Ethereum Alliance, por ejemplo. Entonces es como, está bastante constituida. Hay bastantes riesgos, hay bastantes cosas que pueden ser cuestionables, pero lo que nadie puede dudar es que hay casos de usos claros y tangibles al día de hoy, corriendo sobre Ethereum. Correcto. Y bueno, eso también describe todas las ventajas y todas las oportunidades que abre Ethereum. Pero ahora, David, vamos a ponernos abogados del diablo, ¿no? Que es algo que nos gusta hacer acá en Futurovers. Y vamos a ver también el otro lado de la moneda, de la criptomoneda en este caso. ¿Cuáles son esos problemas, esos riesgos de seguridad, o sea, porque, por ejemplo, comentaste, El Salvador hizo algo espectacular. Declaró Bitcoin moneda de uso legal en el país. Y es el primer país que hace esto. Ahora, ¿por qué Bitcoin y no Ether? ¿O por qué inversionistas como Michael Saylor invierten $2 billones en Bitcoin y nada en Ethereum? ¿O por qué Elon Musk invierte también billones en Bitcoin y todavía no en Ethereum? Hay algunos algunos inversionistas que empiezan a diversificar su portafolio y incluyen Ethereum, incluyen Cardano, pero siempre en proporciones mucho más bajas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, ahora vamos a hablar del tema del DAO y vamos a explanarnos acá. Yo no voy a... Acá en Futurovers, acá nos vamos a la profundidad de las cosas, ¿no? Explicamos de forma básica, pero también nos gusta ir a lo técnico. Y vamos a hablar de DAO, que ya tú lo planteaste al comienzo. La DAO, Decentralized Autonomous Organization, ¿no? Creo yo. Que al final de cuentas era un smart contract gigantesco donde estaba almacenado muchísimo dinero en Ether, que es una de las cuestiones que Bitcoin apela. Bitcoin, justamente, como ya lo comentamos, es un código muy robusto, pero difícil de cambiar, difícil de escalar. Ethereum es un código mucho más flexible, pero que por el ser más flexible y escalable, abre ciertas vulnerabilidades. Y el hecho de que se pueda programar también repercute en que alguien pueda encontrarle la vuelta a esa programación y hackear un smart contract. Hackear la aplicación que corre sobre Ethereum. Entonces no estás hackeando a Ethereum como blockchain. Estás hackeando a la aplicación, que en este caso es el contrato inteligente que corre sobre Ethereum, ¿no? Y cuando hackeas una aplicación, puedes robar millones de dólares si hay una aplicación que tiene todo ese dinero allí, digamos, almacenado en ese contrato. Y eso fue lo que pasó con el DAO. Ahora, no fue solo que se hackeó, porque Bitcoin también Bitcoin igual, no se ha hackeado la red Bitcoin, pero ha habido hackeos a los exchanges o a estas casas de cambio donde se puede acceder a Bitcoin. Y las casas de cambio han sufrido también robos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso específico del DAO, hubo este consenso en el liderazgo de Ethereum de revertir la transacción que se ejecutó por el hackeo, ¿no? Entonces aquí caemos a un punto bastante gris, porque se demuestra que hay una influencia del liderazgo para cambiar las reglas del protocolo. Algo que no existe en Bitcoin, por ser descentralizado, por ser un monstruo sin cabeza. No tener un liderazgo que permita decidir, ok, vamos a cambiar esta parte del código porque yo lo digo y porque yo creo que es lo mejor. No. Si el código es ley, la ley tiene que cumplirse. Y si alguien decide, bueno, vamos a hacer una excepción a la ley, bueno, entonces esto es manipulable, ¿no? Entonces, esa es una de las principales debilidades que demostró Ethereum
en sus inicios y que está arrastrando como una carga que no se logra quitar ahora, por el hecho de que se demostró que puede ser susceptible a manipulación y a cambios dentro de todo el consenso que se espera lograr a través de una forma descentralizada, pero que aún no se logra. Porque existe un liderazgo muy marcado, ¿no? Entonces, eso es el primer riesgo, y no sé si quieres darle un comentario o defenderlo de un punto de vista. Yo, o sea, creo que lo que pudiera decir con el caso DAO es que fue una mancha en la historia de Ethereum. De hecho, del DAO se partió Ethereum en dos. Hubo un hard fork, una bifurcación de la cadena donde parte de la comunidad de Ethereum se fue a lo que hoy en día conocemos como Ethereum. Eso fue 2014, si no me equivoco, año 2014. Y la otra parte se quedó en lo que se llama hoy en día como Ethereum Classic, que se mantuvieron con las reglas anteriores a esos cambios de las cabezas visibles. Para entonces también había menos nodos. La red no estaba tan descentralizada como lo es ahora. Ethereum es una red descentralizada, bastante esparcida por el mundo, pero, cuando nos ponemos a revisar la calidad de esos nodos y dónde están los nodos, nos encontramos con un punto que preocupa a mucha gente, que es que sí, es verdad que hay sobre los 10.000 nodos que tiene Bitcoin, cuando se compara con la cantidad de nodos que digamos que de los cuales dispone Ethereum, pero muchos de ellos están curiosamente en servicios como Amazon Web Services, Google Cloud, que son servicios centralizados. Entonces, es como, vamos a explicarlo en otras palabras. El nodo es como una de las unidades fundamentales de cualquier blockchain pública. El nodo es una computadora que corre las reglas, valida las transacciones y lo comparte con otras computadoras, es decir, con otros nodos. Y en el caso de Ethereum, los nodos ejecutan y validan los smart contracts. Bueno, en este caso los mineros de nodos, etc. Ahora, cuando Ethereum dispone de muchos de estos nodos en servicios centralizados, ¿cuál es el chiste? Entonces, esto es una preocupación y que abre otra pregunta, o sea, ¿cuántos nodos son necesarios? Pero bueno, no creo que sea un riesgo existencial en sí mismo el hecho de hecho, con el tiempo tiende a centralizarse más, pero es un punto a considerar que hay un elemento de concentración, descentralización importante en los nodos. Sí, entonces no estamos hablando solo de una centralización a nivel de liderazgo, sino una centralización a nivel de computación, una centralización a nivel de la red, ¿no? Que una de las cosas que caracteriza la blockchain es que quiere ser descentralizado, un protocolo descentralizado. Y claro, si tú tienes unos nodos que son mucho más difíciles de correr, eso repercute en que no lo puedes tener en tu computadora de escritorio. No puedes correr un nodo en una computadora común y corriente, como lo puedes hacer con Bitcoin, sino que necesitas ya servicios más especializados, servidores. Y eso centraliza, digamos, la influencia en esos entes, en esas organizaciones que corren esos servidores, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y si a eso le sumas que algunos de esos servidores están en la nube quiere decir en plataformas como Amazon Web Services o como Google Cloud, que la persona no es la dueña del servidor, sino que de cierta forma lo está tercerizando un ente central, de nuevo. Entonces aquí tenemos un problema de la centralización de los nodos. Entonces sí, hay un problema regulatorio, por ejemplo, ¿no? Y se determina que esa blockchain no debería operar en los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde están los nodos de Amazon Web Services? En los Estados Unidos, algunos en Europa, pero la empresa es estadounidense, entonces se rige por las leyes de los Estados Unidos. Entonces eso tumbaría toda una gran parte de la red
de Ethereum y pone en riesgo, digamos, de este tipo de decisiones a una blockchain que no está del todo descentralizada, mientras que Bitcoin no la puedes apagar así. Bitcoin es cada persona conectada desde su computadora de escritorio o desde un Raspberry Pi, desde un computadora que cualquiera puede tener, mucho más descentralizada a nivel de organización, de propiedad y de aspectos geográficos. O sea, no la puedes apagar de esa forma, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también le brinda una resiliencia mucho mayor a la red de Bitcoin en comparación a Ethereum, que es la segunda más grande, pero que sufre, digamos, también de estas limitaciones. Entonces, como por un lado ofrece mayores funcionalidades, por otro lado estás haciendo este trade-off, este balance, ¿no? Entre mayor funcionalidad, pero menor seguridad o sí, una red poco menos robusta a nivel de seguridad y de descentralización en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, hay un problema también filosófico a nivel de las diferentes criptomonedas, como o de los diferentes protocolos en general, ¿no? Las culturas de las organizaciones, no de las organizaciones. Bueno, esa es otra cosa. Bitcoin no tiene una organización central, mientras que Ethereum opera mucho más desde el punto de vista como una empresa casi. Es casi una empresa. Raya entre ser una empresa con un board, con una junta de accionistas y una blockchain. Es como un punto medio que se quiere descentralizar en el futuro, ¿no? Sí, es debatible, o sea, es debatible porque para tú crear, por ejemplo, un smart contract o crear una aplicación Ethereum, realmente no necesitas pedirle permiso a nadie, o sea, no existe tampoco como alguien hoy en día con el poder suficiente para censurar. Pero, al haber un líder carismático y al haber una fundación que recibe funding para mejorar los desarrollos de Ethereum, por ejemplo, que en Bitcoin pudiéramos hablar de Blockstream, por ejemplo, que son uno de los grandes contribuyentes en cuanto a las mejoras de código y es una empresa y que crea servicios asociados a Bitcoin. Pero en Ethereum hay como esa influencia de Vitalik y de la Ethereum Alliance en general sobre el curso futuro. Sin embargo, por ejemplo, aquí siendo abogado del diablo a la inversa, ya al momento de que este episodio salga publicado, debe estar al aire un hard fork de Ethereum, que me parece el hard fork London, que fue bastante polémico porque se logró hacer por consenso de la comunidad y esto tardó mucho. Bueno, en realidad es consenso entre comillas, porque muchos mineros no están de acuerdo, pero al final este hard fork lo que va a permitir este hard fork lo que va a permitir es mejorar el tema de las transacciones en Ethereum. Entonces, Ethereum está haciéndose cada vez más robusta. Particularmente una analogía para explicar lo que esto representa es que supongamos que, como decíamos, para ejecutar un smart contract en Ethereum necesitas pagar una comisión llamada el gas. Uh-huh. Y supongamos, vamos al mundo físico, tienes tu carro y todos los días te cambia el precio de la gasolina 40 veces, que es lo que ocurre en Ethereum. O sea, dependiendo cuánta gente hay interactuando con Ethereum, de repente los gas, los fees te pueden subir, te pueden bajar, es una locura. Lo que se busca una de las cosas que se busca con esta actualización es limitar, digamos, bueno, van a haber 5 cambios al día. Entonces, para que sea como más previsible el tema de los fees, ¿ok? De la red de Ethereum. Y por otro lado, en Ethereum también, cosa que está ocurriendo con Bitcoin, se están haciendo desarrollos de segunda capa. O sea, al final, Ethereum va a guardar la verdad de las transacciones, va a guardar mucha información de forma virtualmente imposible de borrar. Siempre, mientras un nodo esté levantado y que tenga el historial de las transacciones, eso está allí, hasta la posteridad. Y estos desarrollos de segunda capa lo que buscan es aliviar todas esas transacciones y de alguna manera, en mi opinión, hacer un poco irrelevante esa idea de, mi blockchain puede procesar 500 millones de transacciones por segundo. Mi blockchain hace 1 trillón.
Ok, pero son dos maneras de ver las cosas. Uno, hay que registrar todas las transacciones en la blockchain principal o podemos crecer a los lados, ¿no? Con cadenas laterales, que es lo que ocurre con Ethereum, con OMG, por ejemplo, Matic. Hay muchos proyectos que buscan hacer que Ethereum sea más rápida sin necesidad de esperar a que ocurra Ethereum 2.0, que es una cosa que ya se arrancó, pero bueno, falta quizás mucho por ver los beneficios de esto. No, y toquemos Bitcoin 2.0 ya que lo trajiste a colación. Porque eso es otro temita, ¿no? Bueno, y repercute en esto que quería tocar de las diferencias culturales, ¿no? Bitcoin, cada vez que se propone una actualización al código, una mejora al código en algo que se llaman los BIPs, o estas especies de, de propuestas que luego la comunidad evalúa, verifica. Siempre se apela en Bitcoin a que estas actualizaciones sean backward compatible, que todo lo que ha sucedido en la red hasta ese momento siga siendo compatible a la hora de activar una nueva actualización del protocolo, ¿no? Entonces, si una persona no quiere actualizar porque no me gustó, aún así yo puedo seguir utilizando Bitcoin bajo los protocolos anteriores eh, y preservar, digamos, eh, mi valor y sí, ahí está, ¿cómo decirlo? Esta filosofía de que lo no rompa, ¿cómo es que se dice? Eh, Como que no es deja quieto el que está quieto, es otra cosa, como que no arregles lo que no se ha roto, algo así. No recuerdo exactamente Sí, la como que, frase, bueno, ¿no? nadie está pidiendo ayuda y todo está bien, no toques lo que está funcionando, o sea, déjalo así, Exacto. déjalo ser, En- deja ese organismo sí, digital ser. y si lo mejoramos, que lo que se ha hecho hasta ese momento siga pudiendo ser válido. Para que las personas, bueno, elijan cómo quieren desenvolverse dentro de la red. Ahora, eso hace que el consenso dentro de Bitcoin sea muy descentralizado. A la hora de irnos a Ethereum, el concepto es Ujú. totalmente opuesto. Vitalik se opone a estos soft forks o estas actualizaciones backward compatible. Él dice, no, las actualizaciones tienen que ser hard fork. Tienen que ser backward incompatible y eso, para traducirlo al español, es que lo que se ha hecho hasta ese momento es como cuando tú, no sé, te compras un PlayStation 5, ¿no? Y quieres jugar el PlayStation 4, un juego del PlayStation 4, bueno, lo puedes hacer. Pero si te compras un juego que está hecho para el PlayStation 5, quizás en el PlayStation 4 no lo puedes jugar. No sé si esa analogía sirve y yo tengo bastante Sí, tiempo sin sí, jugar tiene PlayStation. sentido, yo creo que sí tiene sentido. Sí, pero es esto de que una vez que se actualiza la red, ya lo que pasó es si no te actualizas, ya no puedes seguir operando dentro de Ethereum. Tienes que actualizar. Entonces, y esta actualización viene desde arriba, viene desde el liderazgo de Ethereum que lo pasa y dice, bueno, ahora todos nos vamos a actualizar. Ok, y toda la mayoría elige que se quiere actualizar. Y si hay una minoría que no se quiere actualizar, esa minoría dejaría de ser parte de Ethereum y se convertiría en una red paralela, en una red completamente aparte, deslindada del valor de Ether y de Ethereum como blockchain, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia filosófica, política casi, podríamos decir, de la forma de manejar, digamos, las decisiones de la comunidad. Y eso hace que Ethereum sea mucho más maleable, ¿no? O sea, no es esta filosofía de Bitcoin de no arregles lo que no se ha roto o nada más retócalo, sino es que no, vamos a hacer unos cambios radicales y vamos a actualizar, como cuando te llega una actualización a tu teléfono celular o a tu sistema operativo de Microsoft, ¿no? Eso te lo manda Microsoft a todas las computadoras y tú actualizas porque estás de acuerdo, porque crees que la actualización es mejor de lo que había antes. Entonces, aquí esto genera que, bueno, haya mucho menos seguridad, mucho más incertidumbre
de cuál va a ser el futuro de Ethereum. De aquí a 10 años, a 20 años, quizás el liderazgo cambie, se tomen decisiones diferentes y las actualizaciones que hagan estén en contra o estén bastante diferentes a la filosofía actual. Y eso puede repercutir en la propuesta de valor de Ethereum. Mientras que Bitcoin es algo mucho más difícil de cambiar y eso repercute en que es mucho más estable. Y eso casi parece un contrasentido por la volatilidad que todos conocemos de Bitcoin. Uno ve un gráfico de Bitcoin y eso es una montaña rusa. Pero a largo plazo, la propuesta de valor de Bitcoin es ser oro digital. Es algo incluso más difícil de producir que el oro, que no se va a poder cambiar nunca. Va a estar escrito en una fundación de roca. Casi que no se puede mover. Entonces, ahí vemos las diferencias entre esta propuesta filosófica política de Bitcoin, que es una fundación en roca, donde quizás se pueden construir con el tiempo algunas aplicaciones sobre ella, y eso también está dentro del embudo de desarrollo de Bitcoin. No es que Bitcoin no quiere mejorar su protocolo. Bitcoin quiere crecer, pero como tú lo comentas, en segundas capas. En capas que corran por encima de Bitcoin, fuera de la blockchain, en el sentido de la main chain o de la cadena principal, sino que sean cadenas paralelas, side chains, o también se le conoce como capas encima de ella. Una de ellas es Lightning. Y bueno, Lightning daría para hablar de otro episodio, pero es esta visión de que desarrollar Lightning o desarrollar la capa por encima de Bitcoin no va a cambiar Bitcoin, sino que lo va a hacer, digamos, más funcional, más escalable, pero algo que va por encima de Bitcoin, ¿no? En el sentido de que no corre en la blockchain principal, que es donde se almacena el valor, donde se garantiza el almacenamiento del valor y la seguridad de la red. Y bueno, acá con esto yo creo que engloba, no todo, pero al menos estas diferencias, ¿no? de las propuestas de valor entre una criptomoneda como Bitcoin y una plataforma como Ethereum. Y justo Nelson, quizás como para ir redondeando el episodio, hoy leía en Twitter un tweet de Jason Bloom, que es un desarrollador cyberpunk que apoya claramente el desarrollo de Bitcoin, y dice algo que es interesante y lo traigo a colación porque lo podemos utilizar como para demostrar esas diferencias fundamentales entre Bitcoin y Ethereum de alguna manera. Él dice en el tweet: Bitcoin no tiene un líder carismático, no tiene una fundación con dinero poniendo detrás, sería la traducción, no tiene un token de gobernanza interna, no tiene un esquema de distribución de acciones, no tiene como una junta de accionistas, no tiene aliados, partnerships, no tiene oficinas espectaculares, no hay ningún VC poniendo dinero atrás, no hay un equipo legal, no hay preminado de monedas, no hay un roadmap de Bitcoin, no hay como que una hoja de ruta y no hay gente que pone las reglas. Me pareció como, wow. No digo que Ethereum padezca de todos estos problemas, porque no es así, no sería justo decirlo, pero de alguna manera, o sea, lo que pone manifiesto es que Bitcoin es una cosa muy diferente. O sea, Bitcoin está pensado como para ser quizás el refugio de la energía de tu trabajo por cientos de años, quizás. ¿Por qué no? Sí, ¿No? sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que Vitalik también comparte eso como líder de Ethereum. Él no desecha la utilidad de Bitcoin y creo que lo reconoce como algo, primero, que es la fundación sobre la cual él después desarrolló su idea.
pero también como algo que quizás no se pueda repetir nunca. Es esta creación de una aplicación descentralizada que pudo distribuirse cuando no tenía valor y que logró esa descentralización que le permite hoy en día ser una red tan robusta. Ethereum funciona más como algunos dirían, yo creo que Vitalik esa es su visión, como, como una plataforma que expande el rango de oportunidades y que no es una competencia directa a Bitcoin. Porque sus aplicaciones son muy distintas. O sea, Bitcoin es mantener valor y transar valor. Ethereum es crear aplicaciones y cambiar el mundo digital. Entonces, son visiones muy distintas, son filosofías distintas y por lo tanto son propuestas de valor distintas. Y por eso es que a veces Bitcoin sube, Ethereum baja, Bitcoin baja, Ethereum sube. O sea, no están del todo correlacionadas en su propuesta de valor y por tanto en su precio. Y algunas personas podrían decir, bueno, capaz Ethereum sobrepase en capitalización de mercado a Bitcoin en el futuro cercano. O capaz no, o capaz sea siempre la segunda, o alguien supere a Ethereum en esta visión, digamos, futurista de un mundo digital que se fusione con el mundo físico y que se maneja a través de criptomonedas y de contratos inteligentes. Bueno, es una visión muchísimo más amplia que abre muchísimas más puertas, pero que tiene estos trade-offs, bueno, unas por otras, en pocas palabras, ¿no? Es que no se puede ser todo. Bitcoin no puede ser Ethereum. Al mismo tiempo, Ethereum no puede ser Bitcoin. O sea, Bitcoin son 21 millones de monedas, ya existen 90 en circulación, 90% en circulación, y cada vez se hace más escaso por diseño. Está pensado para que así sea. Ethereum, al día de hoy, hay alrededor de 116 monedas, 116 millones de Ether en el mercado. Y no hay un límite fijo de producción. Me parece que es un límite anual, pero teóricamente la producción puede ser infinita. No hay como una línea roja que limite la producción, lo cual la hace desde el punto de vista de expansión inflacionaria. Versus Bitcoin, que con el tiempo limita la producción de monedas, por lo tanto se hace más escaso, crece el interés de oferta-demanda, economía 101, el valor versus el dólar o versus cualquier otro activo crece. El oro, escuchaba en estos días que aproximadamente el supply, creo que están los duendes de Ethereum que no les gusta lo que estoy diciendo, quizás. El supply del oro aumenta un 2% cada año. En cambio, el supply de Bitcoin disminuye en el tiempo y está programado para que así sea. Entonces, son dos diferencias que marcan completamente lo que es la propuesta de valor de cada red. Entonces, claro, yo veo mucho, Nelson, en redes sociales, en las comunidades, y en estos tiempos sobre todo, que es lo que intentamos en Futurovers. Quizá podemos ser apasionados de temas, pero a veces hay que bajarle un 2 y ver como los dos puntos de vista. Yo creo que el éxito de Ethereum es el éxito de Bitcoin y viceversa. O sea, hay cosas en donde de alguna manera compiten, hay áreas en donde compiten directamente, pero todo va bregando hacia la dirección de la descentralización del Internet. Uno más orientador y otro más orientada hacia los usos prácticos. Así lo veo yo. Sí, estoy de acuerdo que, bueno, que espero que en este episodio no hayamos sido tan sesgados hacia un lado o hacia el otro, sino que intentamos, digamos, tener las dos perspectivas, evaluarlo de la forma más, bueno, sistemática que se puede dentro, bueno, de las restricciones que nos ponemos en el tiempo. Pero bueno, lo que quizás nos interesa más es, bueno, tú que nos escuchas, ¿te parece
¿Tienes alguna preferencia favorable a Ethereum o a Bitcoin? ¿Qué cosas no tocamos en el episodio de hoy que te gustaría tocar? Obviamente Ethereum da para hablar muchísimo y hay muchos temas en los que podríamos expandir en el futuro. Entonces, y si tienes alguna pregunta, alguna duda que te gustaría que consultar con nosotros, claro, obviamente nos puedes escribir también por nuestras redes sociales y bueno, intentamos responder a todos los comentarios que nos llegan por allí, tanto en Instagram como en Twitter. Y sí, y con esto, David, creo que podemos culminar el episodio de hoy y nos invitamos a continuar, siguiéndonos en nuestros próximos episodios todos los martes en Futurovers. Es así, es así. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar allí siempre escuchando a Futurovers y nada, nos escuchamos en un próximo episodio que seguramente va a estar bastante vinculado, no necesariamente a temas de criptomonedas, pero sí estoy seguro que a nuestra audiencia le va a llamar la atención. Así que bueno, estate pendiente de las redes sociales y muy pronto vas a escuchar de nosotros. Gracias por estar allí. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.